Bien, para empezar, vamos con el concepto etimológico del término criminología. Viene derivada del latín crime o criminis y del griego logos, asociando la palabra con el crimen como una conducta antisocial. La denominación criminología corresponde a un contexto histórico. En el derecho romano se distingue entre crímenes y delitos, los perseguidos por el Estado y los segundos por particulares. El crimen sería un delito más grave, por lo que se comienza a asociar a delitos contra la vida de las personas. Bien, vamos con la definición de lo que sería la ciencia de la criminología. Pero antes, cabe resaltar de que ese concepto ha ido variando o evolucionando a través de lo que serían los años y también en el lugar en el que los autores de dichos conceptos han estado, así como también en la época en la que fue concebida. Nosotros, o bueno, actualmente se define la criminología como una ciencia multidisciplinaria, cuyo objeto de estudio son el delito, el delincuente, la víctima y el objeto o el motivo o la conducta criminal, con el fin de explicar las causas y motivos de este fenómeno delictivo, prevenirlo y estudiar las acciones específicas que en consecuencia requiere cada caso en concreto. Bien, la ubicación de la criminología en la ciencia. Quiere decir de que la conducta humana es estudiada por diversas disciplinas científicas, tales como por ejemplo a las que investigan lo que sería el hecho humano o la creación humana y su desenvolvimiento natural, tales como la biología, la psicología y la sociología. Esas se les denomina causal explicativa. También tenemos a las que se ocupan de la regulación de la conducta en la sociedad o las que son plasmadas en normas legales. Esas se les denomina como normativas y se puede encontrar el derecho. Y las otras es la que fusionan las anteriormente nombradas para que de forma práctica se resuelvan problemas, como por ejemplo la medicina, en la que se llamaría aplicadas. Bien, vamos con las teorías. Existen diversas teorías creadas para la criminología. Una de ellas sería la teoría de la asociación diferencial. ¿Qué quiere decir con esto? Que esta teoría analiza los procesos por los cuales el delincuente o el criminal se aprende esa conducta a partir de mecanismos o grupos sociales totalmente desviados, que sencillamente lleven al sujeto a conductas o actos totalmente antijurídicos. Esta teoría estipula 9 preposiciones por la cual el individuo se convierte en un criminal. En este momento indicaré las 3 más destacadas, que la primera sería que el comportamiento delictivo es aprendido, ni se hereda ni se inventa. La segunda sería que el comportamiento delictivo se aprende por interacción de grupos sociales desviados. Y la tercera es la parte fundamental de este aprendizaje, que se desarrolla a través de los grupos personales íntimos. Los medios de comunicación también juegan un papel importante en este efecto. Bien, vamos con la siguiente teoría. La siguiente teoría sería la teoría de la anomia. Esta teoría es el proceso que resulta del cambio de los valores sociales sin que dé tiempo a su sustitución por otros valores alternativos o similares. Como resultado de ello, los individuos se quedan sin valores y normas que sirven como referentes a conductas legales o apropiadamente socializadas. Mientras que la teoría de la atención básicamente se basa en la frustración que tiene el individuo. ¿Qué quiere decir con frustración? Que esa conducta es producto de consecuencias por aspiraciones no alcanzadas o por aquellas personas que no tienen lazos sociales fuertes o estables y no desarrollan conductas
totalmente idóneas para la sociedad. También implica la privación de gratificaciones esperadas o el sometimiento de situaciones en contra de lo esperado. Con el alivio de la tensión que se forma, se crea un comportamiento antisocial, mediando el dicho proceso de emociones como ira, miedo, depresión o disgusto. Bien, la siguiente teoría sería la del control o teoría del autocontrol. Es más que todo una teoría sobre los vínculos sociales, según la cual existen 4 tipos de vínculos por la cual un individuo no se convierte en criminal. La primera sería el apego. El apego es dar la importancia a la opinión que los miembros de su círculo social tienen sobre su comportamiento. Otra sería el compromiso, de la cual es dar o es el esfuerzo invertido en actividades particulares que unen a la sociedad. La tercera sería la implicación, es estar involucrado en actividades sociales o convencionales. Y la última sería la creencia, que es la fortaleza de los valores convencionales o sociales. Así, todas aquellas personas que poseen o tengan debilidades en uno de esos vínculos son más propensos a tener actividades o convertirse en un delincuente. A diferencia de las teorías anteriormente mencionadas, esta teoría no se basa en el por qué la persona se convierte en criminal, sino en el por qué esa persona tiene esa fuerza o ese comportamiento la mayor parte de su tiempo en un modo convencional, en un modo sociable, como por decirlo, a comportarse de un modo no criminal. Bien, la siguiente teoría se llamaría la teoría de la oportunidad. Este es un comportamiento individual que es producto de una interacción entre la persona y el entorno físico. La mayoría de las teorías criminológicas únicamente prestan atención a la persona y se plantean porque ciertos sujetos pueden tener una mayor propensión a la delincuencia, dejando al lado el segundo aspecto, que serían las características relevantes de cada escenario, que ayudan a convertir las inclinaciones delictivas en un hecho real delictivo. La teoría como tal tiene 10 predisposiciones, de las cuales la primera sería que las oportunidades desempeñan un papel en la causación del delito. La segunda sería que las oportunidades delictivas son sumamente específicas. La tercera es que las oportunidades delictivas están concentradas en un espacio y tiempo. Y las oportunidades delictivas dependen del movimiento de la actividad cotidiana. La número quinta sería que un delito crea oportunidades para otros. Y la sexta, algunos productos ofrecen oportunidades de delitos más tentadoras. La séptima son los cambios sociales y tecnológicos que producen nuevas oportunidades. La octava es el delito puede ser prevenido reduciendo las oportunidades. Bien, para finalizar lo que sería mi trabajo explicativo, me gustaría hablar sobre lo que sería el futuro de la criminología. En síntesis, a partir del estudio de los precedentes teóricos anteriormente mencionados, así como de las principales líneas de trabajo planteadas actualmente, se puede concluir que es esperable que en los próximos años el desarrollo de una criminología más empírica, más global y sobre todo más humanista. Pues en modo de una reflexión final, se considera que la criminología en la actualidad puede ser descrita como una ciencia viva, describiéndola como una ciencia valiosa basada en la investigación válida y aplicable.